a tratar de hacer una pintura de los años 70, 80. De un lado, la Guerra Fría, el macartismo, el fascismo, atronador y brutal. Del otro lado, una cosa muy burocrática. Los más jóvenes seguramente no entenderán esta imagen, pero del lado del socialismo real, comillas, es decir, del estalinismo, salía un señor que se llamaba Brezhnev y que bastaba verlo para comprender la entidad, la gravedad del autoritarismo burocrático estatal nacional que se implantó allí. Después de una revolución que estaba llena de potencia teórica y de ilusiones y de afectividad. Estaban todavía los ecos del 68, aquella rebelión juvenil contra todas las formas del autoritarismo, también contra el autoritarismo en las formas de educar, por ejemplo. Y en nuestro país eran los años, además, de la dictadura. A las espaldas de Claudio y a mis espaldas están obras del Tola Invernizzi, que son obras en las que este dibujo que yo vengo de relatar son cuestionados espiritual, intelectual y plásticamente, son pensados. Las obras de la última etapa del Tola Invernizzi. Y Claudio Invernizzi viene de escribir 2 novelas en cuya sustancia espiritual está esto. Este conflicto, esta. Y las dos cosas se tocan. Es verdad. Antes estaba mirando esto que es de las 15 estaciones del viejo, ¿no? Y ahora que lo veo, que tiene un recorte fantástico de la obra, tan bien hecho, porque jerarquiza esa figura de ese Cristo, ¿no? En ese aullido interminable, como decía Goytisolo, ¿no? De ese Cristo allí en la... Y bueno, tiene que ver con muchas de las cosas de las cuales estás hablando. En realidad esta es una obra que habla del camino de la especie, de la humanidad, es decir, de alguna manera desacraliza a Cristo para ponerlo en el camino de todos los hombres y de todas las mujeres, ¿no? Llevándole una cosa humanizada de la cotidianidad. Exactamente, porque tiene que ver incluso una cosa fantástica, que es que él hace 15 estaciones y las estaciones son 14 y él dice que no, que son 15, porque la última es la vuelta de Cristo a toda la humanidad. Y hay un concilio que discute la 15ª estación, si existe o si no existe. Imagínate vos, un agnóstico medio marxista, medio no sé qué, marcando la cancha con... Pero había razones, ¿no? Sí, eso es lo que quise señalar, porque también había razones en tu espíritu cuando te sentaste a escribir. Y creo que había razones para pensar una especie de qué pasó con el humanismo. Exactamente, tal cual. Yo creo que se trata de eso. Hay una voluntad expresa, como bien decís, tanto en la primera novela como en la segunda, y probablemente en la tercera, esta que estoy escribiendo, también toque, aunque sea lateralmente, esos episodios, pero tiene que ver con la condición humana y lo necesario, lo indispensable que es intentar comprender los acontecimientos cabalmente y libres de una mirada en la cual uno puede confiar o un proyecto de mundo que uno pueda tener, pero libres. No todo justifica todo. Yo, por ejemplo, una de las cosas que en esta segunda novela me importaba y destacar era el derecho al miedo, ¿no? El derecho a lo pusilánime, el derecho a acobardarse. Y lo hago pensando, fue una cosa que siempre tuve como atravesada a partir de una situación que me tocó con una persona
y que yo me enojé mucho porque lo sentí como una cobardía, hasta que me di cuenta que esa persona tenía derecho a la cobardía, tenía derecho al miedo, a la cobardía como consecuencia de una fobia. De un atropello. Exactamente, ¿no? Y que hay cosas que nos obligan a revisarse, obligan a revisarnos, obligan a mirar con otra piedad el mundo. Creo que de esa manera también podemos generar un equilibrio de sensibilidad que nos haga más comprendedores, que nos haga más empáticos, aunque, como la otra vez creo que comentábamos, digamos, uno escribe historias, y esto es una historia, detrás de esto subyace esto tan manido que es el tema de la verdad, ¿no? Y sobre todo en la segunda novela, el tema de la verdad, una vez más plantándose en el medio de casi te diría de cualquier historia que contemos, ¿no? Porque siempre va a implicarnos subjetivamente y va a implicarnos en una de las visiones de las cosas. Pero también aparece el tema del miedo, al punto que la resolución final, sobre todo particularmente en dos personajes de esta novela, tienen que ver con las conductas que el miedo genera, con las conductas que salen del cauce de lo que uno espera de los otros, llámese lealtad, llámese fidelidad, llámese lo que se llame. Sí, lo que como se llamaba compromiso, la capacidad de respetar el compromiso de participar de una estructura revolucionaria y por lo tanto la fuerza que se encuentra allí para no delatar, por ejemplo. Pero al mismo tiempo a mí me encantó la novela y sobre todo el tratamiento justamente de esta dialéctica entre la verdad y la piedad, o mejor dicho, la actitud humana al considerar la naturaleza humana, sometida a situaciones en las que solo gente con muy poca densidad espiritual es capaz de juzgar así criminalmente, ¿no? Ya la justicia es un hecho complejo en cualquier circunstancia. Sí, queda en la novela aparece ahí lateralmente expresado, ¿no? Cuando uno de los tipos que aparecen ahí, entre quienes habían violado los derechos humanos, ¿no? Decir, bueno, estaré 3 o 4 meses emplazado y después nos veremos comiendo mejillones ¿no? Es decir, hay una mirada que está colocada deliberadamente sobre el tema de la justicia, más allá de las discusiones que también suceden entre el abogado viejo y su hijo juez, distintas miradas, ¿no? Cuando dice, bueno, hay tantas verdades como respiraciones que existen en el mundo, y el juez le dice, no estoy de acuerdo con esto. Claro, el juez no puede estar de acuerdo. Una de las cosas formidables de la novela es que lográs poner que los personajes logran, y el narrador detrás, poner esa capacidad humana de mirar los problemas humanos y al mismo tiempo no cae nunca en la banalidad del mal. Es decir, el torturador es un torturador y jamás puede alguien que hizo las cosas que se hicieron, sobre todo en algunos lugares, ¿no? En algunos centros de tortura, dejar de ser juzgado muy severamente para que en la memoria se construya nunca más. Pero eso no quiere decir, porque eso es una actitud ético-política, que al mismo tiempo no haya que observar los problemas humanos con mirada humana, ¿no? Hay ahí en realidad una construcción, me alegra mucho la mirada. Primero me da un poco de
me cohíbe un cacho, me estés piropeando así ante la gente que nos está mirando, no a mí, a la novela, pero al mismo tiempo me reconforta y me alegra la visión que tenés. Yo te quiero aclarar que, por ejemplo, con respecto a eso que decís, hay una confraternización entre los personajes, ¿no? Hay datos de la comprensión, por eso esto de los años siempre aparecen los viejos, porque están al borde de saberlo todo. Solo les falta morirse para ser sabios, definitivamente. Claro, contémosles a los lectores que en las dos novelas jugás primero con y por eso creo que lograste lo que lograste, con el espíritu del pueblo, de la comunidad, de la comarca, que tiene esa cosa entrañable del terruño, donde está la afectividad, y jugás con personajes que como en realidad siguen estando, aun cuando estén o no estén, hayan vivido 90, 100, 110 años o no, están en esas espiritualidades. Exactamente. Entonces vos los pusiste ahí. Exactamente. Y bueno, esa es un poco eso es lo que me permite o me habilita a mirar las cosas de un modo diferente. Exacto, exacto. ¿No? Me habilita a mí incluso como narrador. Yo en boca de esta mujer, una mujer que a los 90 y pico de años declara su amor a una piba de 30 y pico, que también le declara su amor y hacen un coqueteo casi lésbico, digamos. Digo, ¿por qué me habilita esa situación? Todo lo vuelve posible, pero todo tiene un límite, ¿no? Es decir, todo tiene un límite. Y el límite es cuando se representa claramente, no ese lugar indefinido, no es el lugar que comparte sensibilidades, aunque no compartan una misma visión del mundo, sino el conflicto se establece con el mal. Y el mal, inevitablemente, debe ser juzgado, porque eso es lo que sucede. Yo atravieso ahí momentos en los cuales yo me divierto mucho. En un mundo, yo a veces cuento la novela y hay alguien que le digo, mira, yo te voy a contar, pero la cuento mejor que lo que la escribo. Porque en realidad la novela, digamos, defiende también. Primero, me divierte mucho porque me pone en contacto con esos personajes, ¿no? Que me resguardan de la realidad, que me cuidan, que me protegen, que si ando más o menos mal me llaman a que siga con ellos y me reconfortan, porque además me llevan a lugares de mi propia vida, ¿no? Que no importa el momento, no importa si fueron momentos fantásticos, si fueron momentos crueles, si fueron momentos felices, si fueron momentos dolorosos, son momentos que te pertenecen y a veces voy tomando, me insistía en que la ficción es una no ficción irresponsable, no una no ficción ilimitada, porque siempre en algún lugar estás recogiendo cosas que han sucedido en tu vida, que te las han contado, que las has visto. Y entonces todo eso ha sido reconfortante y me divertí mucho en algunos momentos, ¿no? Y lo que te decía es que, bueno, claro, también trato, la única herramienta con la que contamos los escritores es la palabra. Siempre se cuenta, la oralidad cuenta, lo audiovisual cuenta, la fotografía cuenta, la pintura cuenta, todo cuenta. Cada cual tiene sus herramientas, la nuestra es la palabra. Entonces, si no defendemos la estética y la ética de las palabras, yo siento, y reconozco que hay otros que no lo sienten, que lo hacen maravillosamente. Yo vivo esto desde el lugar de la aplicación de un lenguaje que trate de, desde sí mismo, inspirar la poética de lo que estoy escribiendo, ¿no? Me excedo los adjetivos, me excedo en las cosas. Yo digo divertidamente que lo que pasa es que como no sé escribir, me resguardo en una lírica, ¿viste? Que busque la metáfora y toda la novela es una gran licencia. Eso no es cierto. Bueno,
se puede decir, si me pongo en una posición de crítico literario, algún exceso de adjetivos, pero hay también algunos momentos tan sublimes que justifican todos los demás excesos de adjetivos. Vamos a crear un espacio pequeño de corte, porque voy a venir a un tema en el que me voy a sincerar hasta el desnudo. Ya venimos. Las variedades que trajimos son esta, que es la Emerald, la que tenemos aquí. Tenemos una variedad que se llama Legacy, siempre pensando en poder escalonar la producción, ¿no? El tomate tiene que ser con gusto, por eso lo hago en esta época. Es el tomate de estación, porque ese tomate de plástico que sale en julio no tiene sabor a nada. Y acá se trata de sabor. Muy diverso es el agrouruguayo, que vamos a estar mostrando la cantidad de actividades que engloba esa frase, el agro, el agro, el agro, el agro. Soy Marcia Collazo Ibáñez. Tengo el gusto de anunciarles que volveremos el próximo miércoles con la segunda temporada de Tiempos Cimarrones. Volvemos porque la historia nunca cesa. Volvemos porque el tiempo sigue construyendo realidad. Volvemos porque necesitamos más que nunca asomarnos a otra mirada, otro enfoque, otra interpretación y, ¿por qué no?, otra valentía sobre los principales acontecimientos de nuestra historia, del pensamiento de José Artigas, de la construcción de lo que somos, de lo que fuimos y sobre todo de lo que queremos ser. Da vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Necesitamos una comunicación en sintonía con tu sensibilidad, una comunicación alternativa a la que ofrecen los medios dominantes. Otras miradas, otras voces, otras personas, otras ideas. Todos tienen derecho a tener su voz. Para sostener una comunicación alternativa necesitamos que nos apoyes. Hacete socio de la comunidad de Caras y Caretas en carasycaretas.com.uy/socio. Haciéndote socio, estás ayudándonos a comunicar, estás ayudándonos a romper el blindaje. Durante unas semanas me ocurrió algo que no suele ocurrirme. Estaba triste. Triste de honda tristeza. Y como no suele ocurrirme, porque yo participo con alegría del mundo de la vida, tengo que dormir bien nomás, es mi único elemento sustancial, estar bien dormido. Entonces, realmente me conmovió sentir eso que nunca había sentido, porque una cosa es el dolor frente a una cosa horrible que ocurre en la vida de las personas, y muchos de ustedes saben, ocurrió en mi vida. Pero eso es diferente. Yo nunca había sentido ese nivel de tristeza. Y como soy muy arendtiano, en el sentido de que Hannah Arendt decía que una de las formas de superar conflictos humanos es hacer un gran esfuerzo de comprensión de los mismos, de buscar la verdad honda y cruda de por qué ocurren algunos acontecimientos. Una de las virtudes de Arendt, esto lo digo rápido, fue su esfuerzo por juntar a Marx con Heidegger, justamente el sentido del ser social y el sentido del ser, en forma muy abstracta. Marx y Heidegger. Estaba triste.
Entonces me puse a pensar, bueno, a buscar. Y te voy a contar lo que me pasaba porque tiene que ver con nuestras vidas. Lo que entendí que me pasaba y que ahora expongo. No te pongo en el lugar psicoanalista, sino en el lugar del escritor, del poeta. Yo tengo un profundo... Yo me indigno todavía. Y vos hace un ratito, en el primer bloque, hablabas de la dialéctica, derecho a indignarse frente a la gravedad de las injusticias, también madurez y sutileza para saber que el tiempo humano hay que manejarlo con la prudencia de las cosas humanas. Pero estoy viendo reemerger el anticomunismo y me duele, porque yo empecé este programa aludiendo a dos caricaturas, el macartismo y el burocratismo, el autoritarismo estatal burocrático, y no lo hice por casualidad. Pero está en mi alma y en los relatos de mi comarca el sacrificio enorme de los comunistas en la República Española, en la derrota del nazismo, los partisanos que combatieron al fascismo en todos lados, el esfuerzo real y creador de democratización de las relaciones sociales, incluso en la Unión Soviética, y sobre todo durante el primer periodo de la Revolución, o lo que ocurre en China, que es el más grande proceso de democratización de las relaciones sociales de la historia del mundo, más allá de que para nosotros occidentales que interiorizamos la cultura republicano-democrática, esa lógica que viene de cómo ocurrieron los acontecimientos no nos sirve. Entonces todavía tenemos más desafíos intelectuales. Pero justamente por eso es que me perturba tanto el anticomunismo como la renuncia que estoy viendo en mucha gente de izquierda, que se justifica en cierto darwinismo social, al igualitarismo radical. No el igualitarismo vulgar, materialista vulgar, como colectivista forzado, sino todos tenemos las mismas aptitudes, creemos las condiciones para que todos se desarrollen según su vocación. Y como nos unen muchas cosas de esta memoria afectiva, quería contártelo para conocer tu reflexión sobre porque está en la novela, lo quiero decir para el lector. Hay un momento en que hay una partecita en que aparece el problema. Claro, yo creo que sí, bueno, hay un momento en realidad también cuestionador, ¿no? Cuando Aalto, un americano que va a pelear en la guerra civil española, un tipo que además de llamarse Aalto, un tipo alto, ¿no? Comanda a un batallón que libera a 300 republicanos de un fuerte cerrado que tenían los falangistas en la costa. Pero no voy a contar más para dejarlo ahí, ¿no? Vale la pena porque es un hecho cuestionador del Partido Comunista de los Estados Unidos. En el momento el Partido Comunista es un partido fuerte en los Estados Unidos, bueno, y que fue el responsable de tanta gente que en la Guerra Civil Española estuvo del lado de la República. Mirá, yo creo que todo tiene que ver. Si bien es cierto que hay una mirada anticomunista, y si bien es cierto que parte de esa mirada, ¿no? Esa diferencia entre la veracidad de los hechos y lo que es verdad, que generan dos verdades, la merecen, ajeno a todo esto que vos planteás, lo merecen en la puesta en práctica, lo merecen parte de sus actitudes, lo merecen. Yo creo que lo que hay es un proceso general de
de revisión, mirá por dónde voy, de revisión del republicanismo. De revisión del republicanismo en su sentido más democrático. Radical. En su sentido más igualitario, que es en el que nosotros fuimos criados. Cuando vos establecés las diferencias según los países, en esa elaboración ideológica que sabiamente montás sobre la mirada del mundo y sobre la mirada de lo que nos pasa, y eso lleva a que enmarque este tema del anticomunismo, se enmarque en esas miradas que se corresponde con el ascenso de la derecha, se responde con una cierta impotencia, el descrédito de la política. La impotencia de unas élites para resolver los problemas. Y se corresponde también con el facilismo con que la sociedad está manejando esto. La exigencia de soluciones, claro. Claro, hay una falta de complejidad en el pensamiento, hay falta de complejidad, ¿no? Entre otras cosas lo vivimos en las redes, no se simplifica y se generan estas situaciones. La falta de complejidad es la que nos lleva a un lenguaje simple, a una expresión vehemente y esloganística. Y el eslogan visceral, ¿no? Visceral, ¿no? Son todos corruptos. No, pará. Vamos a ver. No, porque eso ya sabemos dónde termina. No es la primera vez que la sociedad lo vive, solo que la sociedad ahora está intercomunicada, acelera los procesos, ¿no? Y los hace vivir en forma por demás trivial, porque simple. Está intercomunicada pero mediada, ¿no? Esto, el cara a cara, se da poco. Poco, sí. Que es el lugar donde... Y lo otro que nos falta, y eso es lo que está... Pues yo creo que uno de los grandes aciertos de tu programa es el nombre, es ¿dónde están los ámbitos en los cuales se piensa el futuro? Están en la política. Hay un libro que saca Julián Canaré que se hace esa pregunta al final. No quién está pensando el futuro, es la política. La política está quemada por la realidad, está quemada por el hoy, está quemada por el desafío permanente electoral, está quemada por el sacrificio que hace de algunos principios que lo llevan a tomar posiciones que ni siquiera ideológicamente maneja. Entonces, eso es lo que hoy nos está sucediendo. Creo que el anticomunismo al cual vos te referís, que lo hacés también desde cierta ternura y desde cierta necesidad de sostener banderas que alguna vez... La inquietud justiciera. Claro, que alguna vez nos fue trasladada. Vos hablabas en una oportunidad del democratismo de los comunistas uruguayos. Claro. ¿No? Y sí, yo siempre hago un cuento de mi viejo, que el viejo... En las elecciones del 66, yo era muy chico, gana el Partido Colorado, y el viejo en la esquina de Tucumán y Trapani, en Piriápolis, siente que viene la caravana de festejo del Partido Colorado y el viejo se para a aplaudir, ¿no? Y me dice, aplaudí. Y bueno, yo aplaudo. Le digo, cuando termina de pasar la caravana y que el viejo lo saluda, ¿no? Y yo qué sé, estaba... felicitando, digamos, el éxito y yo me acuerdo, le dije, pero estos son los que no queremos, papá, le dije yo, como diciendo, y papá dice, no, a ellos los queremos, ¿cómo no los vamos a querer si son todos vecinos? Es decir, lo que no queremos, o digamos, lo que no nos gusta es la visión que ellos tienen
del mundo. Una elección de vida. Y eso tiene que ver con el democratismo, ¿no? Y quien haya conocido en el Uruguay, en otros países de América Latina no sé si puedo hacer esta generalización, pero quien haya conocido en Uruguay a los comunistas uruguayos, a Rita Ibarburu, a Enrique Rodríguez, dirigentes sociales, dirigentes culturales, habían interiorizado el democratismo. ¿Y por qué hago este enunciado? Porque Occidente interiorizó el democratismo. En Occidente, y porque fue el resultado de las luchas y de la propia existencia de la Unión Soviética durante algún periodo, más allá de todos sus horrores. ¿A qué joven en Occidente puede llegar a aceptar que ni siquiera durante un periodo se cercene la libertad de expresión? Porque hay una evolución tecnológica, hay una comunicación potencial muy alta. Entonces, son cambios dialécticos que ocurren en la sociedad. Frente a esos cambios dialécticos en la sociedad, obviamente se producen incorporaciones culturales como valores, y la democracia en muchos lugares, garantista, republicana, y siempre sí garantista y republicana, es uno de esos valores. Entonces, mirá, vos sabés que yo estoy ahora muy metido, porque es parte de la nueva novela que estoy escribiendo, que llegamos al año 2050. Y lejos de cualquier cosa de ciencia ficción que tiene que ver con una especie de neofederalismo en el bicentenario a los 100 años de Maracaná y en el bicentenario de la muerte de Artigas. Estoy leyendo mucha historia, ¿no? Entonces, si vos te pones a pensar la responsabilidad que tuvieron muchos historiadores comunistas en la revisión del artiguismo. Julio Rodríguez, Lucía Sala de Turón. Cómo ellos fueron a buscar el propio Gesualdo, a buscar en esa figura que, más allá de su cabeza dura, más allá de los caprichos, más allá de esas cosas que decís, ¿por qué no aflojaste un poquito acá? ¿Por qué no? Mirándolo ahora, creo que hay un tipo que está pidiendo cancha en América Latina de una manera excepcional, ¿no? Y la cancha que pide, la pide desde su perspectiva económica y social. Es decir, una concepción más allá de lo que sea la confederación o el federalismo o esas ideas que va atrapando de distintos lugares, cuando el tipo plantea esto, cuando plantea esta cosa tan rigurosa y tan clara, que América hubiera sido otra, cuando dice, bueno, nos juntamos para defendernos, pero cada cual es autónomo, va generando entre nosotros, y le atribuye, más allá de cualquier acuerdo que haya hecho con ellos, los pueblos indígenas también particularmente. Y vos decís, claro, ¿cómo la oligarquía y el centralismo porteño iba a transar con una cosa de estas características? Claro, imposible. ¿Y por qué era imposible? Bueno, ya sabemos, la historia se volvió y se fue repitiendo y se volverá a repetir en el 2050 según esta novela que estoy escribiendo. Pero esperemos que los vencedores sean otros. Vamos a ver. Estoy en una larga discusión interior con respecto a eso. Pero hay una cosa que es que cómo vos vamos a brevar a esos lugares. Yo a veces me cuestiono, incluso por mi propia profesión, por lo que ha sido mi profesión desde siempre, que nunca la tuve en cuestión porque la he amado. Pero a veces genera procesos de aceleración en los cambios que la ciudadanía en general va teniendo. ¿La publicidad? La publicidad, sí, no la de escritor. Genera ¿cómo fue que...? Acelera procesos de cambio en la perspectiva de la ciudadanía, ¿no? Para bien y para mal.
La historia, yo creo que hay con la publicidad una mirada un poco perversa y maquiavélica, sesentista, te diría, de esta cosa que burocrática. Sí, que se generan necesidades. No es así. Mira, acá la persona más inteligente del mundo es quien va a consumir, ¿no? Y esa persona va a decidir qué es lo que vas a hacer. ¿Sabés quién enunciaba eso como una revolución trascendente? Sí. Carlos Marx. Sí, porque para Marx una cosa era el fetichismo de la mercancía y otra cosa era el desarrollo de las aptitudes productivas humanas que generan nuevos productos y se los facilitan a los consumidores. Por eso fue tan grosero la distorsión del marxismo. Una cosa... No sabía eso, pero bueno, entonces en esa perspectiva Perdóname que te saqué. Sí, porque hiciste el enunciado de cómo el desarrollo de cosas nuevas, de incorporación de cosas nuevas, nos van cambiando como sociedad. Ahí está. Uruguay, que ha cambiado. Es decir, el uruguayo ha cambiado, ha generado una identidad por la negativa. El no ser argentinos, el no ser brasileños, nos fue construyendo. Eso es una forma de mirarlo. Pero cuando uno va hacia el atrás, y empieza a buscar y empieza a mirar, en realidad empieza a mirar desde Artigas y se da cuenta que no es así. No es así. No hay tampoco una cuestión física, geográfica, que nos ha hecho distintos, que es el río Uruguay, que nos separa, no, porque en ese caso tendríamos a Entre Ríos o tendríamos a Corrientes, separado por un río incluso más amplio como es el Paraná. Bueno, pero quizás los entrerrianos sean distintos también. Y el concepto de nación está enquistado en ellos, como está enquistado en nosotros. Y Corrientes, y Misiones. Y Córdoba. ¿No? Ahora bien, nosotros tuvimos una cosa que fue Artigas y que está grabada en nosotros de una manera increíble. No importa la visión que tengamos, no importa si fue un derrotado, se tuvo que ir, pero eso construyó nuestra identidad también. Por supuesto. La derrota es parte de nosotros, ¿no? Y entonces, sí, la derrota, te voy a decir cosas que no tienen... con honor, ¿no? Bueno, yo te voy a juntar elementos que son discutibles, pero que a mí hacen en esa colección, ¿no? Artigas fue un tipo que prescindió de lo ornamental, ¿no? Ahí está la ida de Robertson al campamento de purificación, ahí está cuando el hijo va a visitarlo en Paraguay y le dice, vení, lo primero que le dice el padre, ¿qué haces con todos esos oropeles, ¿no? Estaba con sus cargos de... No, es decir, un tipo que renunciaba a eso. Cuando a Odulio Varela le dan la medalla en Estados Unidos, en el campeonato, lo homenajean por él. Y alguien le pregunta, ¿qué va a hacer Odulio con esa medalla? Con una medalla? Y dice, Odulio, si esto lo fundo y lo vendo, ¿sabés lo que me van a dar por esto? Como diciendo, esta gloria... Oropel, la gloria la que tengo porque fui campeón del mundo, claro, esa humildad. Sí, pero... En esa perspectiva del campeón del mundo, ya fue también el campeón del mundo. Ahora soy otra cosa, ¿no? Y seguís pensando para adelante. ¿Y cuál fue el fenómeno de Mujica, por ejemplo? El fenómeno de Mujica empezó y la gente premió... La desacralización del poder. Del poder. Claro, claro. Alguien que llegaba en Vespa y que vivía en una chacra. Porque todo el mundo de alguna manera lo reconoció. Pero acá se lo premió, ¿no? Digamos, es como esa iglesia que la gente la ve, la premia, pero no la quiere, ¿no? Yo no quiero una Vespa, yo quiero un Mercedes eléctrico, pero qué bien este tipo, y el mundo lo premia así. Argentina, que premió un tipo que andaba a 300 kilómetros por hora en una Ferrari, yendo a Mar del Plata, reconocía, ahora el mundo político fue destrozando sucesivamente varias imágenes, parte del juego político, pero era eso. Lo mismo sucedió, como me decían, peleando en un Twitter, digo, que está muy bien, que peleen, que esto es fútbol, hermano, dejate de locas pasiones. El maestro Tavares. ¿No? El maestro Tavares. ¿En qué país del mundo alguien iba a construir algo que iba a permitir, más allá,
ser mirado, porque la historia del maestro Tavares ya está. Sí, sí. Ya está. Más allá de si el maestro Tavares tenía que salir o no tenía que salir para ganar estos 4 partidos que nos quedan y ganar los puntos para ir al Mundial o no ganarlos. Anécdota. Él, que es una anécdota, él construyó algo antes de llegar a esta pequeñísima derrota, que no será derrota. No, por supuesto. Que será victoria una vez más. Por supuesto. Como lo fue lo de Artigas. Como legado. Porque como Artigas, el legado, porque Artigas fue capaz de construir, ¿no?, una mística que nos rodeó y que nos generó. Con sus actos. Bueno, era también, ¿no? Con sus actos. Pero con sus actos, porque el tipo sí, renunció. Y yo digo, es una estupidez reconocer en Artigas el tipo que dio lo último que tenía a Francisco de los Santos, porque no le quedaba nada, y lo venía persiguiendo Ramírez, y decirle, tomá flaco, esto es todo lo que hay, andate para la isla de las Cobras, que había que premiar a Francisco de los Santos porque hay que recorrer 4.000 kilómetros a caballo, ¿no? Y llegar a la isla de las Cobras para sacar a La Valleja, a Andresito, a la gente que estaba allí, que Andresito muere en la isla de las Cobras, ¿no? A su gente, decir, mira, esto, y le da todo, es decir, mete la mano en el bolsillo, el último gesto de lealtad, hacia y una cosa muy importante, de desprendimiento, no, de desprendimiento y de decir, bueno, yo ya, esto está, hice lo que pude, a ver qué es lo que pueden hacer ellos. Y después lo que ellos hicieron no le gustó a Artigas, pero ese es otro problema. Ese es otro problema. Claudio, yo había pensado dedicar una parte del programa a hablar del futuro de la publicidad, pero no tiene más mínimo sentido y además en el contexto de la forma de la espiritualidad que ha emanado de este diálogo, así que te agradezco enormemente. No, yo te agradezco a vos muchísimo. Que hayas estado en el templo del futuro. Y a ustedes, amigos, vieron que a veces los programas son un poco más chicos, a veces son un poco más largos, pero ustedes van a agradecer, el tiempo va a agradecer muchos de los contenidos de este diálogo con un sujeto entrañable. Nos reencontramos el jueves que viene.